gustaría partir también comentando este video que yo le había dejado, pero también lo podemos ver ahora, dura muy poquito, para que podamos comentar y desde aquí empezar como el análisis de esta presentación de hoy. ¿Lo dejas conmigo? ¿Con Rosa? ¿Qué Rosa? ¿De museo? ¿Por qué no contestas al móvil? Te he dejado 3 mensajes. Ah, pues no sé, he debido apagarlo en el museo y se me ha olvidado encenderlo otra vez. No tengo costumbre. ¿Y quién más ha ido? ¿A dónde? Joder, a comer con esa, coño. Lola, otra amiga. ¿Por qué no me has avisado? No sabía que venías a comer. ¿Cómo cojones vas a saberlo si no llevas el móvil? ¿Cómo cojones vas a saberlo? ¿Para qué te lo regale? ¿Para que lo lleves apagado? Pero si ya te he explicado que lo he Que no me pagado apagues en el museo. móvil, Pilar. Coño, que no me lo apagues. Que si me lo apagas no sé lo que pasa y me cago en la puta. Llego a casa, aquí no hay ni Dios. Perdona, Antonio, no sabía que venías a Ya ves comer. que no sabes nada, Pilar. Coño, no sabes hacer 2 cosas a la vez. No sabes estar en el trabajo y contestar al teléfono. Coño, que se te va la cabeza en tonterías. Parece que se te va la cabeza en tonterías, cojones. ¡Mírame cuando te hablo! ¿Cuáles son las principales manifestaciones de violencia de género que ustedes observan acá? Y si se aplica la perspectiva de género en los delitos de violencia contra la mujer. A grandes rasgos como que se puede observar violencia psicológica y física. Cuando tú hablas, Jocelyn, de violencia psicológica, ¿qué te llamó la atención, por ejemplo? De que en este caso sería, yo creo que la violencia se produce de forma persistente en el tiempo, ya que ella tiene miedo. Solo con verlo se puede notar el miedo en sus ojos, en la postura del cuerpo, en el tono de voz, también en el cómo produce las palabras. Yo puedo ver que primero la desvaloriza, diciéndole que no puede hacer nada bien, que no puede hacer 2 cosas a la vez, por ejemplo, como trabajar y contestar el teléfono. También veo como control hacia ella con el uso del celular. Yo creo que también quizás pueda haber violencia económica, quizás porque como él le regaló el celular, tiene que estar ahí constante. También trata de hacerla sentir culpable por no contestar el celular, porque dice que si a él le pasara algo, nadie va a estar ahí. Y finalmente ya se lleva a la agresión, pues, el empujón que le da al último. Pero obviamente siento que esto ya se ha dado en varias ocasiones, porque para que ella le tenga ese miedo con solo hablar es porque viene desde antes. Se ve como que hay una manipulación desde que él dice que él le compró el teléfono, entonces, claro, ella siente como cierta obligación con él. Y también concuerdo con que es una violencia que debe haberse sostenido en el tiempo, porque ella se cubre con las manos el rostro cuando él le empuja, entonces me da la impresión de que existió antes una agresión física. Un signo de violencia con respecto a los roles que deben cumplir, ya que él llegó a cenar a la casa y ella no estaba ahí dispuesta para prepararle la comida, siendo que él podría perfectamente cocinarse solo. Entonces también se ve una dinámica como de violencia asociada a los roles que deben tener cada uno. Yo creo que todas las manifestaciones de violencia o toda la violencia que puede haber en la vida de esta persona, de esta mujer, en este caso, se ve reflejado solamente con la actitud de ella. Yo creo que todos pudimos observar solamente la actitud de ella para imaginarnos qué tipo de violencia hay detrás. Claro, todavía existe esa, y desde como la misma gente que comenta
después del caso existe esa perspectiva de que la niña estaba con trago, que la niña le dio la posibilidad de hacerlo y después se arrepintió, entonces no, como quitándole la culpa al hombre y el peso hacia la mujer, entonces claro, no existe esta perspectiva de género como tal. Absolutamente no, enfoque de género, desde todos los lugares, desde las argumentaciones que tienen los abogados, defensores o fiscales para poder tomar un caso, ya que siempre tiene que ver con una argumentación que de alguna forma haga desvalorizar el testimonio de una sobreviviente o sobreviviente de algún tipo de violencia. Segundo, porque las pruebas tienen que ser sobre todo tangibles, entonces el argumento desde lo testimonial pierde total peso y relevancia ante una constatación de lesiones. La violencia, para que sea violencia real, material, tiene que estar asociada a un golpe, a algo físico, para que quede como algo registrado. No hay algo que regule de alguna forma los otros tipos de violencia. Queda mucho al debe de mi testimonio en contra de tu testimonio, y sobre todo también la forma en la cual se tocan algunos temas están bien teñidos de, como decía Jacqueline, de una conciencia como bien patriarcal, machista, en el enfoque en el cual se toman. Hay muy poco cuidado, muy poca sensibilidad, tacto con respecto a ciertas temáticas, y eso también provoca que existan otro tipo de necesidades como de justicia social, como decías tú, al no haber en todo el procedimiento, o sea, desde que te toman el testimonio, o sea, yo lo digo por experiencia propia, desde que te toman el testimonio hay dudas con respecto a lo que tú dices, entonces es toda una dinámica muy, muy ajena que uno después termina evitando de alguna forma. Hay una manipulación tremenda y un deber de la justicia, en especial chilena, sobre la manipulación de los hechos. O sea, si podemos, como ya lo había mencionado un poco mi compañera, si observamos todo lo que es testimonio y testigos físicos, son mucho más comprobables y tienen mucho más valor ante un juez. Sin embargo, el testimonio y la experiencia de una persona que es humillada, es acosada, es denigrada y tiene todas las características de una violencia emocional, se ponen muy al deber. O sea, ya solamente el hecho de que todas estas características tengan que ser prevalentes en el tiempo y que no haya quizás testigos, y porque también, como decía mi compañera, lo cuestionan desde un principio. ¿Y por qué no lo dijo desde antes? ¿Y por qué si se sentía así o le pasaba esto no lo hizo antes? O sea, desvalorizan el hecho de que la persona puede estar bajo acoso, intervenciones emocionales obviamente potentes que nos ayudaron a facilitar eso. Cuando nosotros somos niñas, ¿cierto? La perspectiva de género rige muy bien. Este hombre abusó a esta niña menor de 15 años, menor de 14 años, pero cuando vamos convirtiéndonos en mujeres, cuando vamos creciendo, existe estamos siempre bajo el ojo de todos los hombres, de todas las personas, dónde estábamos, cómo estábamos vestidas, por qué estábamos en un lugar donde no debíamos estar, con qué amigos estábamos, en quién confiamos incluso. Entonces yo creo que a medida que nosotros vamos creciendo, se nos va poniendo en tela de juicio todo lo que vamos haciendo cuando tenemos que denunciar algún abuso o alguna violencia. Ahí es donde falla el sistema, yo creo, cuando nos vamos convirtiendo en mujeres, en adultas. Cuando ya por ser adulta o por ser adolescente queda en tela de juicio mi abuso o mi violación. Pareciera ser cierto que alguien que hace una denuncia, especialmente una mujer, tiene un recorrido bien tortuoso, ¿cierto?, en este proceso penal. Tiene que estar dispuesta a contar esto muchas veces, probablemente a ser cuestionada, a estar desvalorizado, ¿cierto?, su testimonio y a probar muchas cosas. Acá siempre la comparación se hace incluso con un robo. Cuando a uno lo roban su casa, ¿cierto?, un celular, basta que yo me acerque y diga que fue objeto de ese robo y es suficiente para poner la denuncia, ¿cierto?, y para que en el fondo tenga credibilidad. Estamos pensando en un hecho que más bien tiene que ver con un bien material.
pero cuando se trata de situaciones quizás más complejas, como de violencia o quizás algún delito sexual, el tema más complicado, ¿cierto? Tiene que ver un poco casi con cuáles son sus pruebas. Una mujer, el tiempo que se demora en denunciar, ¿cierto? Alrededor de 7 o 8 años. En algunos lugares que se han estudiado también por comuna, incluso, por ejemplo, en La Pintana, se demoraba 15 años una mujer en hacer una denuncia. Si me demoro 15 años o me demoro 7 o 8 años, al menos yo esperaría ser bien acogida y en el fondo recibir también un proceso que pudiese terminar, digamos, en algún resultado. Muchas veces eso no ocurre, o sea, desde la primera entrada. Y bueno, esto no es materia solo de la justicia, no es materia de quienes trabajamos en esta área, sino que también es materia de todos ustedes, de todos nosotros, digamos. O sea, ustedes se van a desempeñar en lugares, ya desde incluso desde sus prácticas profesionales, desde el ámbito laboral, donde van a tener que tener esa capacidad y esa amplitud de decir, bueno, qué es lo que es violencia, si hay o no una manifestación de violencia. La violencia de género, ¿cierto? Es un término utilizado para definir un cierto grado de desigualdad, ¿ya? Que se comete en contra de una persona y básicamente que se basa en ciertos roles, ciertos mandatos y estereotipos de género. Y aquí todo en el fondo se entrecruza cuando empezamos a mirar el marco normativo también ilegal. O sea, hasta los años 50, por ejemplo, para hacer un comparativo, teníamos una figura de un rol de la familia bastante establecido, ¿cierto? Se entendía la familia más bien desde el matrimonio. Cualquiera que en el fondo tuviera una mirada alternativa respecto a eso, que tuviera una acción, digamos, en una línea distinta, era cuestionado por sus pares, digamos, mujeres, y era cuestionado por la sociedad, digamos. Una madre soltera en los años 40 o los 50 era súper complejo. Dios tuvo una esposa, se llama Achera. Yo no tenía idea, digamos. Y básicamente eso estaba en los libros escritos en la religión, digamos, ¿ya? Y en algún minuto, tal como pasó también en otros procesos, ¿cierto? Políticos, sociales, se sacó esa figura, digamos. Y hoy día lo que conocemos es básicamente, desde el punto de vista religioso, solo una mirada donde el hombre, ¿cierto?, aparece tomando ciertas decisiones. Como también en las últimas décadas, principalmente, no más que eso, la visibilización de la mujer en términos de lo que se espera, ¿cierto?, en relación a la sanción, a evitar la discriminación y tener una vida sin violencia, ha generado una serie de discusiones respecto a cómo se aborda la violencia de género, especialmente desde el ámbito normativo y legal en cada uno de los países. La Convención Belén do Pará establece que cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, debe ser considerada como violencia de género. Acá hay un pilar básico, ¿cierto?, que tiene que ver con entender que la violencia se ejerce desde una estructura de poder. Si esto es equitativo, ¿por qué no es 50-50, digamos? Porque efectivamente el hombre, cuando miramos, ¿cierto?, esta estructura más social, cultural, siempre ha tenido la hegemonía para poder ejercer ese poder, desde el ámbito judicial, ¿cierto?, de las relaciones, de los roles, de lo social. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿cierto?, construir un aparataje que busque de cierta forma la protección o la integralidad en ese punto. Hay muchas cosas de las cuales ustedes también mencionan, y que quizá hoy día todavía no están algunas de ellas en las leyes o en la posibilidad de ser sancionadas, pero que no dejan de ser situaciones de violencia, como el abuso de poder, por ejemplo, intoxicarse a alguien, digamos, con el tema de drogas o alcohol, que eso facilitara, digamos, el acceso a alguien, el romper acuerdos establecidos durante la relación sexual, ¿cierto? ¿Cuántas veces hoy día estamos escuchando con mayor fuerza el tema del consentimiento o no, ¿cierto? Es un tema importante a poder resolver, el tema del abuso de poder. La vulnerabilidad, ¿cierto?, con las cuales las mujeres muchas veces
la vida cotidiana nos encontramos. Cuántas veces en el fondo hay que tolerar una serie de afirmaciones, de situaciones. Hoy día tenemos también una ley de acoso callejero al menos, respecto también al tema de cuánto se exponen las mujeres en lo cotidiano y en este espacio más social con terceros. Organismos en Chile como a nivel internacional, como ONU Mujeres, constantemente, ¿cierto?, hacen estudios, fijan ciertos lineamientos, establecen algunas propuestas de acuerdo que impliquen, ¿cierto?, un trabajo en conjunto respecto a la obligación de los estados también de poder avanzar en ese proceso. Cuando nosotros empezamos a revisar, ¿cierto?, la importancia que tiene en sí mismo esta relación, que hay una relación de poder, que hay una relación de confianza, eso es muy importante. O sea, cuando nosotros estamos con un otro, compartiendo, ¿cierto?, un lugar, un espacio que es afectivo, esperamos del otro que nos proteja, que nos cuida, que nos quiera, ¿cierto?, que de alguna manera se dé una relación en ese sentido. O sea, la persona más cercana finalmente que nos agrede, que hace la ley 20.066 en el año 2005, es reconocer estas relaciones y también establecer sanciones especiales de mayor fuerza, ¿ya?, respecto también a este tipo de situaciones que se cometen. Y ahí también el proceso que hemos tenido, también el reconocimiento de los derechos humanos, por ejemplo en el año 48, que es esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esa declaración siempre primaba la visión de la Declaración de los Derechos Humanos del hombre, ¿ya?, desde cómo en el fondo desde ese lugar se consideraba o no esa construcción respecto a lo que son los derechos humanos. Por eso es tan importante, ¿cierto?, que este proceso de alguna manera pudiese ir decantando e ir mirando también las características particulares también que tiene en términos de reivindicaciones. Yo acá lo que sí quiero reconocer, que básicamente este proceso y este recorrido que hemos hecho para poder instalar el tema de la violencia de género tiene que ver con un recorrido que han hecho las luchadoras sociales, también para instalar estos temas en la sociedad civil, digamos. Acá no ha habido necesariamente, y lo hemos visto a lo largo de la historia, no solamente en temas asociados a violencia de género, sino que también a derechos laborales, sociales, etcétera, donde cada vez que se ha logrado conseguir, ¿cierto?, discutir o conversar, por ejemplo, de ciertas leyes que promueven ciertos derechos, por ejemplo, los derechos reproductivos, la ley de aborto, etcétera, es principalmente gracias a los movimientos sociales que han sido capaces en la historia de instalar y reivindicar estos temas para que efectivamente los estados los puedan discutir y de alguna manera lo incorporen. También reconoce, ¿cierto?, algunos hechos asociados principalmente a lo que es el maltrato habitual, alguien lo mencionaba también cuando veíamos este video, y establece, ¿cierto?, el ámbito de hechos que son atribuibles a un delito, que son constitutivos de delitos y algunos no. La figura del femicidio, que también es interesante, porque pareciera ser que nosotros a ratos asumiéramos que el femicidio era algo que siempre estuvo instalado. La verdad es que no. O sea, la ley de femicidio, digamos, no es algo que se haya, que haya estado siempre considerado. Lamentablemente, digamos, esto tiene que ver también con procesos que se van instalando, discusiones, como decía, que la misma sociedad civil también va poniendo en la mesa y que finalmente hacen que esta ley, que pareciera ser un carro muy pesado, ¿cierto?, el tema del Estado y su aparataje judicial, vaya también incorporando estos elementos. Se establecen dos vías, ¿cierto?, respecto a los hechos para poder hacer la denuncia correspondiente. En este marco que hemos visto, se establece la consideración de actos que son constitutivos de delito y actos que no son constitutivos de delito. Ambos pueden ser denunciados, pero obviamente el tratamiento que van a tener también es diferente. Si a uno le cuesta tanto hacer una denuncia,
espera también del otro profesional en el área que nos desempeñemos, la fonoaudiología, el trabajo social, la psicología, etcétera, ciertos procesos de acogida que nos permitan también hacer una correcta orientación, un correcto análisis y una correcta comprensión. Tenemos un porcentaje muy alto de mujeres que no desean continuar con este proceso. Muchas veces el fiscal hace la investigación penal, recoge antecedentes, va a una audiencia, se presenta frente a un juez y es la propia víctima, ¿cierto?, quien va de la mano con el imputado a solicitar que no se le sancione. Y en delitos absolutamente graves, como un femicidio frustrado, por ejemplo, o lesiones graves. ¿Cómo ahí cruzar, ¿cierto?, principios tan elementales como la autonomía, la propia decisión, con otros contextos que resultan bastante más complejos? Y ahí es donde hace sentido, ¿cierto?, entender que desde el punto de vista legal, la explicación que nosotros podemos dar de un fenómeno solo mirando lo legal es absolutamente insuficiente. La violencia, ¿cierto?, de género, especialmente las mujeres, tiene que ver con situaciones de consulta que se dan muchas veces en procesos que están en esta primera entrada. ¿Dónde voy yo muchas veces a hacer esta consulta? Voy a los centros de salud. No solamente voy a hacer la consulta por temas de violencia. A veces la violencia tiene que ver con una comprensión previa. Voy a los centros de salud a veces a poder consultar por una depresión, ¿cierto?, a la cual llevo mucho tiempo. Voy a consultar por la solicitud, ¿cierto?, de ciertos medicamentos ya para poder dormir, que son de alguna forma elementos que yo voy de alguna manera transversalizando, y si los miro, ¿cierto?, con este lente del análisis mayor, me doy cuenta que efectivamente son aspectos que están relacionados con un proceso de violencia a veces incipiente. Las investigaciones penales se hacen conforme a hechos consumados. Si hubo amenazas, si hubo lesiones, etc. No hay acción en el ámbito preventivo, ¿ya? Porque en el fondo las funciones son distintas. En el ámbito preventivo tenemos otro espacio, y por eso es tan importante también, ya sea generar elementos que permitan una correcta, ¿cierto?, apreciación y comprensión de los fenómenos. Hasta antes de la ley de violencia, quizá un poco más de años atrás, muchas veces teníamos la denuncia que realizaban las mujeres, la necesaria posibilidad de tener que juntarse con el agresor, ¿ya? Juntarse públicamente, lo que se llamaba un comparendo. A lo mejor ustedes lo pueden haber escuchado, un concepto más antiguo de la ley. Y en ese comparendo yo tenía que ratificar muchas veces lo que a mí me había pasado, llegar con el ojo así morado, etcétera, y más encima tenía que hacerlo delante del agresor. Y la ley también consideraba, dentro de las salidas, ¿cierto?, posible, incluso la invitación de el agresor, ¿cierto?, a la mujer, le invitara a cenar, y se daba, digamos, como, o que le pedía disculpas, ¿cierto?, y que con eso se daba como por resuelto el problema. La mirada que se tenía acerca de la violencia era más bien como un problema menor o un problema doméstico. Esto no es un tema, digamos, de ley ni nada. ¿Ya? Si bien eso ha cambiado, sigue siendo todavía el tema de la violencia intrafamiliar, tanto del ámbito investigativo, en términos de importancia, a rato un poco menor. O sea, no necesariamente la violencia intrafamiliar, por ejemplo, es uno de los temas más deseados, ¿cierto?, de ser asumido en el espacio judicial. Este marco, ¿cierto?, relacional de violencia, las amenazas son principalmente quizás el primer delito, el más visible que nosotros tenemos cuando reconocemos también el ingreso, digamos, de la denuncia al ámbito penal. ¿Quién investiga los delitos en Chile es la Fiscalía, digamos, el Ministerio Público, ¿ya?, a través de una denuncia.
¿Y qué es lo que yo puedo denunciar, que es penalmente perseguido, digamos? Tiene que ver con hechos de amenaza. Por ejemplo, acá hay una amenaza textual, si sigue adelante con la denuncia te mato, ¿ya? Tienen que ser hechos que sean absolutamente explícitos respecto a esta amenaza que se señala. Las policías tienen la obligación de tomar las denuncias por hechos que obviamente sean constitutivos de delito. No es una cosa de favor ni buena disposición, ni que justo me tocó el carabinero simpático, el PDI, qué sé yo, que era amable, qué sé yo, no. Es una obligación legal. Está establecido, digamos, en la ley y en todos los reglamentos, ¿cierto?, que establecen también el actuar de las policías y del Ministerio Público también en ese sentido. O sea, si nosotros estamos frente a un hecho en lo cual, en el fondo, el operador judicial, llámese policía, PDI, fiscalía o mismo tribunal, no nos quiere tomar la denuncia, nosotros tenemos que, en el fondo, incluso poder denunciar esos hechos ante el Ministerio Público. También se puede hacer, ya para que ustedes lo sepan. Las amenazas, ¿cierto?, lesiones en el contexto de pololeo, no es que no se puedan denunciar, se denuncian con cualquier delito. El punto acá de discusión es que se investigan como cualquier delito. Y eso quizás hace la diferencia. Porque efectivamente la ley de violencia intrafamiliar, ¿qué ventaja tiene? Que sanciona en un grado más, digamos, los hechos solo por ser en un contexto de violencia intrafamiliar. La ley Gabriela tiene que ver un poco con eso. ¿Cómo es posible, cierto, considerar el femicidio solo si existe convivencia o si existe un vínculo, en este caso, conyugal? Es importante, cierto, que se entienda que si hay un femicidio, existe también una relación indistintamente de lo que la califique, ¿cierto? No podemos decir esto es femicidio y esto no. Las relaciones que se dan entre en contextos de pololeo, en el fondo estamos hablando de una actividad donde no hubo convivencia y donde no hubo hijos en común, ¿ya? Entonces esta figura hoy día que nos va quedando un poquito afuera. En bien estricto, lo que nos va quedando un poquito afuera respecto al tratamiento legal es la violencia que tú decías, por ejemplo, la violencia psicológica que se da en este ámbito. Porque, por ejemplo, cuando eres víctima de un delito, tú lo vas a denunciar como el delito que es, ¿ya? Y lo que decía Mario, reforzarlo también, lo que queda fuera es este tratamiento particular que se le da cuando ese delito se comete en contexto de violencia intrafamiliar. Quedando un poquito afuera es, como te decía, lo que se produce en las relaciones de pololeo sin convivencia, sin hijos en común, y que está referida principalmente al ámbito de la violencia psicológica. Eso hoy día no tiene mucha cabida en el sistema, o sea, no tiene cabida en el sistema más formal, en el ámbito normativo. Cualquier mujer que ha vivido violencia en el contexto de cualquier relación de pareja puede ser sujeta de detención, por ejemplo, de un centro de la mujer, ¿ya? Porque no todas las mujeres, además que hacen proceso con nosotras, deciden denunciar la violencia que viven. ¿Ya? Entonces, por una parte es el abordaje en términos legales, porque se hace una denuncia y que tiene sí, estos sesgos más bien formales, en relación a qué sujetos o sujetas quedan cubiertos o protegidos por esta ley. Pero por otro lado está la intervención en términos psicosociojurídicos, ¿ya? De los programas que estamos en la línea de atención, y esos programas no tienen ese filtro en relación a definir estas sujetas de atención. Hay algunos estudios y análisis y presentaciones interesantes, por ejemplo, de cómo las lesiones físicas, estoy pensando yo, a veces no explican la historia de la violencia que hubo en ese minuto, ¿ya? Por ejemplo, en el servicio médico legal, en un femicidio consumado, el análisis, cierto, forense, desde la mirada de la interpretación de las lesiones, nos habla también de cómo esta persona pudo haber sido también agredida, no solamente la causa de muerte, sino que también lo que representaba cada una de las lesiones, ¿ya? De la forma en que falleció esa persona, de poder también entender, de cierta forma, la comprensión y la magnitud de esa violencia. Desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía, la investigación penal de casos, ya hace varios años,
cada vez tienen más fuerza, por ejemplo, los peritajes sociales, los peritajes psicológicos, a la hora de llevar adelante un proceso judicial, ¿ya? A través incluso de los mismos centros de las mujeres que aportan también informes en la investigación, permiten que muchas de las investigaciones que se llevan adelante por parte de los fiscales se complementen con esos antecedentes. Las comunidades también LGTB más también efectivamente han generado procesos, ¿cierto?, de instalación de elementos que permiten también tener un posicionamiento mayor a la hora de realizar la denuncia, que hacen que efectivamente también sean más escuchados, se puedan incorporar estos elementos también en ese proceso. A veces no necesariamente este es un tema que buscamos, trabajar con temas de violencia de género o también, por ejemplo, con abuso sexual con niños. Yo creo que a veces estas situaciones, más que buscarlas como una suerte de tema de especialización, el tema nos encuentra a nosotros, digamos. Entender que en el fondo hay una obligación legal, ¿cierto?, que nos compromete a todos al tener conocimiento de hechos de violencia que sean constitutivos de delito. En general, todos los profesionales de la medicina, odontología, química, farmacia, que tengan, y ramas asociadas, que tengan conocimiento, ¿cierto?, de un hecho. Dónde ocurrió, ¿cierto?, en qué región, el lugar, la fecha, funcionario que recepciona también los hechos, ¿cierto?, la víctima, el imputado, si hubo testigo, ¿ya? Para nosotros en el proceso penal, en la investigación es tremendamente relevante la existencia de los testigos. Ojalá el nombre completo de esas personas, un teléfono donde se puede buscar, una dirección laboral o particular, etcétera. Creo que es súper importante y fundamental que todo profesional que tenga que intervenir en esta materia de BIF, que tenga un enfoque de género. O sea, sí o sí. Creo que es fundamental que los profesionales sean capacitados, porque sí, pueden haber muchos profesionales que abarcan esta temática, pero no todos lo tienen. Entonces, desde ahí yo creo que es fundamental que se capacite también a los profesionales, ya sean doctores, ya sean, no sé, psicólogos, todos los profesionales que tengan que ver en este contexto, que tengan un enfoque de género, para poder realizar una intervención mucho más real, mucho más profunda también. Yo creo que desafíos dentro de la intervención en el marco legal, en el seguimiento que se le hacen a las denuncias, sobre todo si la violencia intrafamiliar tiene que ver con menores que están expuestos como a un contexto de vulneración, entidades que se puedan como hacer cargo de la situación, porque ya sabemos que, no sé, Sename deja mucho que desear en ese sentido. También diversificar la información de organismos que trabajen en ese sentido, porque no es algo como muy sabido culturalmente. También siguiendo lo mismo en la fiscalización, por ejemplo, cuando una mujer hace, o un hombre, hace una denuncia de maltrato, de algún tipo de abuso, los seguimientos que se hacen, las rondas de carabineros, que se cumpla el tema, no sé, de si hay como estas cuestiones como de orden de alejamiento o cosas así, que de alguna forma tampoco hay mucha como seguimiento al respecto, y al final ha pasado mucho que hay gente que tiene ley de alejamiento, pero terminan sacándola igual e incluso haciéndole daño y terminando en femicidio. Y con respecto a la reparación, a la importancia como de la intervención psicosocial para poder de alguna forma más programas que puedan ayudar en ese sentido a poder subsanar de alguna forma todas estas violencias, porque lo físico pasa, pero hay un dolor interno que queda, un dolor psíquico, emocional, que cuesta muchísimo, muchísimo tiempo reparar. Entonces, creo que es súper importante que los profesionales estén con capacitación en enfoque de género para tener la importancia
del tema en el quehacer, en la intervención propiamente tal. A mí me gustaría principalmente enfocarme en el desafío, que es la prevalencia del testimonio de las víctimas. Porque como ya hemos mencionado, hay muchas falencias a nivel de fiscalía, que cuando, por ejemplo, la víctima tiene que dar su testimonio y se encuentra prácticamente con su agresor, es un daño emocional tremendo y un desgaste que obviamente el jurado o el mismo juez tampoco visualizan. Por lo mismo, usted también nos comentaba que muchas de las denuncias al final desisten, nunca se llegan a concretar porque el juicio es largo, porque es un desgaste tremendo para la víctima, y yo me enfocaría en ese como principal desafío. Sí, yo pienso que igual un desafío enorme es conocer o gestionar redes de apoyos como profesionales. Como decía Paulina, muchas veces existe violencia psicológica que no son capaces o no somos capaces de denunciar, y no tenemos la contención y tenemos el apoyo que necesitamos. Entonces es importante conocer distintas organizaciones que puedan acoger, ¿cierto? O que puedan acogernos para recibir contención, recibir apoyo psicológico, recibir información.